esto pasó mientras dormías. Resulta que en el Pleno del Senado ayer se aprobó la desaparición de 13 de 14 fideicomisos que tiene el Poder Judicial de la Federación. La noticia, pues obviamente no sorprende tanto. Sin embargo, lo que sí va a sorprender un poco a algunos es que hubo una nueva traición dentro de Morena. Varios senadores votaron a favor de los fideicomisos, entre ellos quien fuera secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente mañana de miércoles 25 de octubre, y sí, así como ustedes lo están escuchando. Ayer fue una sesión bastante larga en el Senado de la República, y es que se estaba discutiendo la desaparición de 13 de 14 fideicomisos que benefician al Poder Judicial de la Federación o Supremo Poder Conservador. Ustedes saben ya bastante que estos fideicomisos representarían un ahorro para el gobierno federal de 15,000 millones de pesos. Dinero que estaría destinado para más pensiones universales, pero también para becas para estudiantes y otros beneficios para la mayoría del pueblo. Los fideicomisos son utilizados en su mayoría para las pensiones de los ministros. Así es, estas pensiones de arriba de 700,000 pesos mensuales. Pobrecitos, ¿verdad? Pues bueno, ayer precisamente en el Senado, primero se aprobó en comisiones la desaparición de estos fideicomisos y posteriormente se aprobó en el Pleno. Así es el proceso legislativo. Lo analizan, lo revisan las comisiones, que son grupos integrados por varios senadores, desde las diferentes perspectivas, desde las diferentes áreas que puede tocar la propuesta. Por ejemplo, ayer la comisión que resolvió fue la de cuestiones de Hacienda, las cuestiones presupuestales, pero también la de legalidad. Entonces se reúnen ambas comisiones, checan si tienen elementos suficientes la propuesta para pasar al Pleno, que son 128 senadores, y bueno, precisamente esos 128 discuten o deberían discutir sobre si se aprueba o no la propuesta. Ayer, para variar, no fueron los 128. Y es que es muy raro que haya mayoría total en la Cámara de Senadores y la de Diputados. Ayer, por ejemplo, incluso quien se decía afín a los trabajadores del Poder Judicial, a últimas cuentas decidió que era más importante irse a dormir que estar apoyándolos. Y estoy hablando de Xóchitl Gálvez. Pues en el momento de la votación, la senadora que es candidata de la oposición a la presidencia en 2024, pues no estaba presente en el Senado. Así es, una candidata ausente, que así como candidata no está en sus horas de chamba. Imagínense si llega a ganar otro cargo la señora Gálvez. Muy mal por Xóchitl Gálvez, pero bueno, no nos sorprende. Pero lo que sí pudo llamar más la atención fue la traición de una exministra, Olga Sánchez Cordero. Muchos la califican, entre ellos me incluyo, como una secretaria de gobierno de gobernación gris. Si bien es cierto, su nombramiento como secretaria de gobernación fue histórico, porque fue la primer secretaria de gobernación en la historia de México, la verdad es que su trabajo fue bastante medianito tirando a malo. Y bueno, en esta cuestión, lo más destacado de Olga Sánchez Cordero fue cuando sustituyó temporalmente en ciertas decisiones al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se contagió del bicho. Pero ojo, hubieron buenos argumentos en contra de estos fideicomisos y sobre todo la doble cara del Poder Judicial, como los que emitió el senador César Cravioto. Pero vamos a ver precisamente un poquito más a detalle estas traiciones, porque por ejemplo tenemos la que ya habíamos hablado ayer de Alejandro Rojas Díaz Durán, que es este senador que, megáfono en mano, al mismísimo estilo de Xóchitl Gálvez, dice:
Apoyo la lucha legítima de los integrantes y trabajadores del Poder Judicial de la Federación, así como el fortalecimiento de este poder constitucionalmente autónomo. ¿Quién es Alejandro Rojas Díaz Durán? Se los muestro por acá. Es el señor que está al lado de Ricardo Monreal. ¿Y por qué es tan relevante la figura del Judas de la 4T principal, Ricardo Monreal, que ha sido el que ha venido a romper mucho de la unidad que se debe de promover en Morena? Alejandro Rojas Díaz Durán es el senador suplente que sustituyó a Ricardo Monreal cuando Ricardo Monreal pidió licencia para buscar la candidatura presidencial de Morena hace apenas unos meses. Ricardo Monreal ya no quiso regresar a su curul, cosa que es bastante extraña, porque incluso quienes ahorita están colaborando con la doctora Claudia Sheinbaum, como Gerardo Fernández Noroña, él ya regresó a su curul luego de pedir la licencia para ausentarse cuando compitió por la candidatura. Monreal le deja el cargo de senador a Díaz Durán, tomando en cuenta que Díaz Durán ya había traicionado en reiteradas ocasiones a la 4T y volteado la espalda al presidente López Obrador. Incluso este personaje quiso hacer más daño porque en su momento Alejandro Rojas Díaz Durán compitió por ser secretario general de Morena. Afortunadamente no ganó. Pero otra de las personalidades que llamó la atención por su traición fue nada más y nada menos que la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Dice, por aquí, senadora Olga Sánchez Cordero dice: vengo a hablar en defensa de los trabajadores del Poder Judicial ante la posible extinción de fideicomisos. La senadora de Morena se lanza contra la reforma. Para ella, sí afecta a los trabajadores judiciales. Y bueno, sabemos que en uno de los puntos también se afectan a los jubilados. Digo, a los ministros, que son los que reciben más dinero. Vamos a escuchar un poquito de la senadora. La verdad es que aburre. Vamos y luego escuchamos a César Cravioto. Hoy vengo a defender a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ante la posible eliminación de algunos de los fideicomisos que representan parte de sus conquistas laborales. Que quede claro, no he venido a proteger algún tema de interés particular para quienes integran o tuvimos el honor de integrar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy vengo a hablar en favor del respaldo institucional y la salvaguarda de los derechos de 22.896 oficiales judiciales, oficiales de partes, técnicos de videograbación, técnicos de servicio, intendentes y oficiales de seguridad. Traigo a este pleno argumentos a favor de 11.314 secretarias o secretarios de tribunal, secretarios o secretarias de juzgado, directores de áreas, secretarios y... Bueno, entendimos muy bien el organigrama, y bueno, si así fuera, si tanto se preocupara por estos trabajadores, pues buscarían aumentarles el sueldo cuando es tan desproporcional. Digo, honestamente, quienes sacan la chamba son ellos, y los altos mandos, como ellos se definen, son los que más le cobran, los que más pleitesías tienen. Digo, ahí están los ministros. Y eso de empezar, no vengo por un interés personal, sino de la base. La verdad es que es poco creíble. Pero ante esto, pues obviamente el senador Cravioto respondió bastante fuerte y bastante bien. Dice: ¿no tienen memoria los miembros de la Suprema Corte? Mientras los trabajadores de México fueron limitados a sus pensiones por culpa de la Corte, la élite del Poder Judicial goza incluso de pensiones complementarias. Doble moral y pura hipocresía. Y ese tema va a calar bastante hondo, porque efectivamente la Corte determinó que era constitucional limitar a los trabajadores en momentos de pensiones. Incluso hay muchos trabajadores que mantienen una lucha constante en contra, por ejemplo, del ISSSTE. ¿Por qué? Porque sus pensiones, en lugar de ser en salarios mínimos, son en UMAS. Obviamente, al ser en UMAS, la pensión es menor.
¿Por qué? Porque la UMA no sube al mismo nivel que el salario mínimo. Y ojo, estos trabajadores se jubilaron antes de que entrara en vigor la ley. Y cuando entró en vigor lo de las UMAs, pues ahora los perjudica. ¿Por qué? Porque efectivamente ganan menos. Vamos a escuchar lo que dijo el senador César Cravioto. Y también para los desmemoriados de la Corte, voy a recordar algunos agravios que resoluciones de la Corte han hecho a trabajadores de este país. Fíjense lo doble moral que también son en la Corte. La Corte limitó a 10 salarios mínimos la pensión de trabajadores de transición bajo el régimen de 1973. ¿Qué dijo la Corte? O sea, para los trabajadores en general de México les limitan sus pensiones. ¡Ah, qué chistosos los de la Corte! Pero para los trabajadores, los funcionarios de la Corte, todo el tipo de apoyos y todas las pensiones que sean ilimitadas. ¿Qué dijo la Corte el 24 de enero de este año? Que la segunda sala de la Suprema Corte dijo: los trabajadores que pertenecen a la denominada generación de transición y que elijan pensionarse bajo la ley del Seguro Social tendrán un límite de pensión de 10 salarios mínimos. Dirían en mi pueblo, qué chingones. A los trabajadores en general hasta 10 salarios mínimos, pero ellos quieren todo tipo de apoyos extra de sus pensiones. Y a los que escojan la Ley de Seguridad de 1997 tendrán un límite de 25 salarios mínimos. Eso es un agravio y lo cometieron los de la Corte. Ahí les va otro agravio que cometieron los de la Corte contra los trabajadores de este país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo interpuesto por el Sindicato Mexicano de Electricistas para que la Comisión Federal de Electricidad se convirtiera en patrón sustituto de los trabajadores. ¿Y saben de quién fue el proyecto? Del ministro Luis María Aguilar, y afectó a 16,000 electricistas. Para que se den cuenta lo doble moral que son ustedes y los de la Corte, los del Poder Judicial. Otro agravio de la Corte a los trabajadores de este país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 29 de junio del 2021, calcula las pensiones de quienes laboran para el Estado para que la unidad de medición sean las UMAs y no el salario mínimo. Y fíjense la diferencia de 2,724 pesos mensuales, que fue lo que fijó la Corte, cuando debió haber sido 4,307 pesos mensuales. Esos son agravios a los trabajadores de este país y esos agravios los ha cometido la Corte. Así es. ¿Cuál interés en los derechos laborales? Sí, como lo muestra el senador Cravioto. Se habla del tema de las UMAs. En lugar de ganar 4,000 pesos al mes, se ganan 2,000 por las mentadas UMAs. La cuestión de luz y fuerza, para que la comisión absorbiera las cuestiones de los trabajadores de luz y fuerza, más de 10,000 trabajadores. Y también el primer asunto que señala en limitar la cuestión de la pensión. Entonces, que no nos vengan con golpes de pecho y que son hermanitas de la caridad ahora los de la Corte. Si quieren tener derechos laborales o garantías laborales más altas, lo más sencillo sería: vamos a reducir un poquito los sueldos de los ministros y repartirlo entre los de abajo. Digo, así lo ha hecho el gobierno federal. Creo que se puede tomar muy bien el ejemplo. Así las cosas, mis queridos amigos, con esta desaparición de fideicomisos, que muy seguramente no será la última batalla, pues se viene una lluvia de amparos que será interesante ver cómo resuelven, porque pues muchos jueces se deben de abstener a hacerlo porque toca intereses personales. Entonces, ¿qué sucederá? ¿Se creará un tribunal especial?
No sé. Vamos a ver. El chiste es que nos vemos al ratito, mis queridos amigos. Pues hay mucha más información que tener que tomar. Así que los veo más al rato. Recuerden que si les gusta este video, pues obviamente déjenos sus likes, sus comentarios y compártanlo para que más gente se entere de noticias como esta. También los invito a que se suscriban a este canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Recuerden, yo no soy ni Fi ni chayotero. Yo soy Cocinando la Noticia y los veo en el próximo video. Porque saben, se pone bueno. Va que va.